Bueno, recibí, yo también tengo mi sube. Ahí está, tengo mi sube. Querida Mirta, espero que la estrene conmigo viajando en el Metrobús, afectuosamente, Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte. Muchísimas gracias. Voy a tomar el Metrobús. ¿A dónde puedo ir? A ver, ¿de dónde salen? ¿De Barrio Norte, por ahí? Pablo Rosenfeld, concejal, ¿es cumplir o es unidad ciudadana? Por el bloque que tenés. No, unidad ciudadana no, fuimos cumplir en las elecciones. Actualmente seguimos siendo Frente para la Victoria y bueno, en un futuro veremos si seguimos siendo Frente para la Victoria o que en definitiva me parece que el nombre es lo de menos, lo importante es lo que uno defiende, las convicciones y eso se va a resolver en un futuro inmediato. ¿Y sos integrante del directorio de la SAPEM? Exactamente, sí. Bien, ¿la escuchaste a Mirta? Sí, la escuché. ¿Te la imaginás a Mirta subiendo al cole? La verdad que no, pero bueno, uno tiene que tener ciertos prejuicios por ahí, sobre todo en capital y las ciudades grandes, hay mucha gente que inesperadamente toma el colectivo porque el sistema evidentemente funciona bien, es eficiente, hay subtes, hay distintos medios de transportes que hacen de que sean mucho más dinámicos y la gente por ahí deja el auto y utiliza esos medios. Sí, incluso... por ahí es medio así un mito, pero en los países nórdicos creo que hasta el presidente de la nación o funcionarios llegan a tomar los servicios públicos. Sí, pero bueno, hay sistemas que son de excelencia, digamos, y a veces en las grandes ciudades, Francia es un ejemplo también, mucha gente utiliza el subte, hay muy buenas combinaciones, el tren, y eso hace de que el tránsito sea diferente, ¿no? Lo que nosotros vemos cotidianamente por ahí en Capital Federal, que se acumulan muchos autos en distintas avenidas, por ejemplo Corrientes es una avenida bastante particular que me ha tocado estancarme con el auto y me costó, digamos, avanzar. Se suple con un buen transporte de pasajeros, ya sea subte, tren o colectivo. Pablo, ¿vos tomás el colectivo en Bahía Blanca? Sí, lo he tomado, no habitualmente porque estaría mintiendo, pero en algunas oportunidades sí me ha tocado tomar el colectivo. ¿Y te fuiste conforme? ¿En qué época lo has tomado? ¿Hace poco? Lo he tomado hace poco, pues, en una circunstancia de que no tuve un problema con el auto y no tuve otra alternativa que tomarme el colectivo, pero en esto uno es serio y dice la verdad. Habitualmente no tomo el colectivo. En el caso mío me tocó, el servicio fue bueno, fue bastante puntual, pero también es cierto que a mí me toca dialogar con personas que habitualmente lo hacen. Hay una convención específica en eso que concurre al Consejo Deliberante y que habitualmente hace muchísimas críticas del servicio. Por ejemplo, se refiere a la higiene de los colectivos, que no es el adecuado, que la frecuencia ha mejorado pero por ahí no es la ideal. Hay una serie de cuestiones para corregir. Por ejemplo, hay una cosa puntual que también hay que decirlo, que con la SUBE, que uno está de acuerdo con la SUBE, la gente tiene que ir cada 3 meses a que en realidad le revaliden el tema de la cantidad de viajes que realiza para realmente seguir con el subsidio. Que esto está bien porque no deja de ser un control, pero que también la deficiencia está en el horario. Es un horario muy acotado en el cual es de 7 a 2 de la tarde y nos están pidiendo, digamos, los usuarios precisamente es que por ahí se extienda, ¿no? Porque para hacer estos trámites la gente quiere evitar la burocracia, la cola, a veces inclusive hay una compatibilidad horaria, hay mucha gente que trabaja y no puede ir en esos horarios. Hay críticas con respecto al servicio de colectivos. ¿Sabes qué? Me gustaría que los concejales y los funcionarios se manejen en colectivo. ¿Sabes por qué? Para que vean diariamente los problemas que hay, para que los vivan ellos mismos. Está tapado el mate. Sí. Para que ellos mismos vivan estos problemas. Sí, me gustaría eso. A ver, a mí me parece que tiene que haber más gente que entienda sobre transporte. Puede ser, no digo que esto no tendría que ser así, pero yo creo que en realidad por ahí es bueno. La otra vez que yo estuve acá también sugeriste lo mismo, que por ahí, no sé si todos los días, pero una vez por mes o cada 15 días se tomen los colectivos. Yo debo ser sincero, yo creo que si uno evalúa, digamos, el servicio, ha mejorado en los últimos años. Es un servicio que está mejor comparativamente con hace 2 años atrás. ¿Se podía estar peor que Plaza? No se podía, pero es sí, cierto, entiendo lo que es cierto sí. que en realidad digamos, se ha mejorado en cuanto a la flota de colectivos. Falta muchísimo, por ejemplo, hay algunos que se tienen que actualizar, estoy hablando en cuanto a los modelos, pero en cierta manera uno, al decir verdad,
el servicio en general ha mejorado. Pero no está mal lo que vos decís, o sea, el hecho de que por ahí los concejales o el de departamento ejecutivo, el director de tránsito viaje habitualmente en un colectivo estaría bien. También existen ciertos monitoreos que uno puede realizar sin tomarse el servicio, ¿no? Pero bueno, es una sugerencia que me la hiciste en su momento y que estaría bueno que la implementemos. Pablo, ¿por qué el Ejecutivo pide un 38% de aumento del boleto si los números supuestamente de la inflación de este año dan por abajo del 30%? Bueno, eso es lo que planteamos nosotros. Son cosas diferentes igual, yo quiero aclararlo. Nosotros lo que sostenemos que nos parece excesivo, teniendo en cuenta lo que vos decís. La inflación va a cerrar diciembre de este año con un 25%, y hay un índice que no es menor también que mide precisamente la inflación en el transporte, y es el 23% aproximadamente, pero también en el medio hay un estudio de costos. El estudio de costos se realiza teniendo en cuenta distintos ítems que son importantes, que tienen que ver con insumos, con los neumáticos, con el combustible, con la variante económica de los trabajadores, y también con una cuestión que no es menor, que es el IPK, que está midiendo por kilómetro la cantidad de pasajeros que viajan frecuentemente dentro del sistema. Que a mí me da la sensación de que con la SUBE, no me da la sensación, tengo la certeza, ha mejorado en cuanto a la medición. Partamos de la base que yo en el año pasado, cuando se realiza el estudio de costos, que nosotros nos oponemos en el Consejo Deliberante, esto fue en diciembre de 2016, veníamos sosteniendo en nuestro bloque que en realidad estaba mal hecho, porque el mismo presidente de la SAPEN había reconocido que las validadoras no funcionaban correctamente. Él había dicho en ese momento que de 2 validadoras no funcionaban. Las validadoras son las registradoras, y en ese caso el IPK estaba mal medido, porque el sistema iba a decir que viajaban menos pasajeros de lo que realmente viajaban. Entonces, como es una medida que incide notablemente, porque uno tiene que agarrar los insumos, todo lo que da el estudio de costo, y dividirlo por la cantidad de pasajeros que viajan, nosotros decíamos en ese momento que el pasaje va a estar sobrevaluado. Y hoy, escuchando el oficialismo, nos están dando la razón, porque nos están diciendo que digamos, hay un 10% más de pasajeros que viajan, cuando en realidad nosotros lo que estamos diciendo, no, esto demuestra que lo que decíamos allá por 2016, de diciembre de 2016, se está corroborando ahora. En realidad no es que hay más gente que viaja, sino que hay más gente que paga, porque como el sistema dejó de ser vulnerable a través de la implementación de la SUBE, porque las validadoras funcionan correctamente y está monitoreado por Nación, lo que está demostrando que en realidad hay un 10% más de gente que paga. Considerando estos índices, lo que se hace con el estudio de costo, que nosotros por supuesto no lo cuestionamos, da un total. En este caso, el total da de 24 pesos, con los subsidios nacionales estaría en un 17,30, que es un poco lo que tiene que ver con la tarifa plana. ¿Tienen un subsidio de qué porcentaje? La Nación subsidia el 34% a aquellas, cuando digo un 34% de la gente que viaja dentro del sistema, que tiene que ver, por ejemplo, con los jubilados, pensionados, las mujeres embarazadas, los excombatientes de Malvina, aquellos que tienen la asignación universal por hijo, que esto fue algo que se implementó a través de la SUBE cuando quien estaba en el Ministerio de Transporte era Florencio Randazzo. A nosotros esto nos enorgullece mucho porque fue un poco el que motorizó todo el tema de la SUBE, el que implementó el tema de los subsidios nacionales, y esto viene digamos, de arrastre de la gestión anterior, o sea, donde en realidad se considera el 34% de los subsidios a estas personas que necesitan irremediablemente de que sean cubiertos. Pero acá hay una cuestión que es cuestionable, y retomo, independientemente de todo lo que te digo y que el estudio de costo tiene que ver con el boleto de pasajeros, nosotros lo que estamos viendo, primero que es excesivo teniendo en cuenta que ningún trabajador tuvo un aumento del 38%. Segundo, de que lo que decíamos preliminarmente, que el 25% fue la inflación estimada que va a diciembre, va a ser del 25%, estamos hablando de un 38%, y este ítem importante que te decía el transporte, que es el 23%. Pero además, porque hay que separarlo en dos partes, además vemos otra cuestión que nos preocupa y muchísimo. Antiguamente, cuando uno personalizaba la tarjeta, o sea, uno compraba la tarjeta y la personalizaba, tenía un 15% de descuento automáticamente. Eso desaparece. Claro. Y otra de las cuestiones que desaparece, que lo empezamos a ver a medida que íbamos analizando el estudio de costos, es que a partir de ahora digamos, el abono de 20 viajes y el abono de 40 viajes desaparece. Desaparece. O sea que tenés que viajar más para que te den un beneficio. Exactamente. O sea que recién va a tener subsidio aquella persona que realiza viajes de 60 y 80 viajes. ¿Y por qué sacaron estas dos cosas?
Porque en realidad acá desaparece lo que estaba antes. Hay que decir que el pasajero frecuente era el que subsidiaba el municipio, que se hacía a través también de los parquímetros, ¿no? Parte lo ponía los parquímetros, que era la recaudación, pero aparte del municipio. Y acá lo que estamos viendo, que el municipio se está desentendiendo del pasajero de colectivos. Hay un 40%, Maxi, que no es un tema menor, de personas que no van a tener ningún tipo de subsidios que viajan dentro del sistema. Saqué una cuentita, Pablo. Una familia tipo de 4 personas, a 2 viajes cada uno, tendría 3.000 pesos mensuales de pasajes. Teniendo en cuenta que hay familias que viven con 15, 17, 20.000 pesos, estamos hablando de más del 15% de su salario destinado a transporte. Eso por un lado. Y segundo, no tienen otra opción de transporte público. No es Buenos Aires que podés tomar subte, tren local, el Uber, quizás taxis a un menor costo. O sea, no tienen otra opción. Tienen que tomar sí o sí el colectivo. Ese es otro problema. Totalmente de acuerdo. Por eso yo creo que hay ciertas cuestiones que son políticas de Estado. ¿Para qué está el Estado? Precisamente para subsidiar al que más lo necesita. Y estamos hablando de un transporte público de pasajeros, que no es un tema menor. Estamos hablando de transporte público que en cierta manera en todo lugar del mundo es subsidiado. Por eso yo remarco esto, que acá vemos notoriamente un Estado municipal que se está retirando de subsidiar a la gente que más lo necesita, que no tiene otra alternativa para viajar, porque no es que tiene un auto y decide dejarlo en su casa y subirse al colectivo, sino que muchos no tienen otra forma de trasladarse, y además una cuestión que va en detrimento de lo que pregona esta gestión, porque si en definitiva queremos que más gente viaje en el colectivo, tenemos que optimizar el tema de las frecuencias, tenemos que mejorar el tema de los servicios en cuanto a la higiene, pero también está la cuestión del costo, del valor. Hace muy poco me decía... Las bocas de expendio de tarjeta también. Por eso te lo decía al principio, sí. No solamente generar más lugares que vendan las tarjetas y que recarguen, sino también ampliar el horario. Estamos muy acotados con el tema del horario. Mucha gente, por no ir a hacer la cola y por no perder 2 o 3 horas, o por no poder hacerlo porque digamos en su horario de trabajo no se lo permiten, no están aprovechando el subsidio que se le da a aquellos que viajan. Claro, porque por ahí lo podrían hacer a las 9 de la noche y ¿quién está abierto? A las 9 de la noche está cerrado. Pero este es un gobierno, Maxi, que independientemente del colectivo lo vemos en todos los ámbitos. O sea, hoy vos pagás más luz porque el gobierno decide sacar los subsidios de la luz. Hoy pagás más gas porque decide sacar el subsidio del gas. Hoy pagás más colectivo porque en realidad decide no subsidiar el colectivo. Y sin embargo vemos que por ahí en otras cuestiones están muy enfáticos en poder subsidiarlo o sacar subsidio para favorecer a quienes obviamente a empresarios. Pasó con el tema del campo, con el tema de la soja, que se bajaron los subsidios, sacar las retenciones en el campo. Hay un montón de cuestiones que este gobierno, evidentemente por su ideología y porque es una política de Estado de este gobierno, favorece a los sectores más concentrados y favorece, como en este caso, a aquellos que más lo necesitan. ¿Y por qué lo vota el 45% de la gente en Bahía Blanca? Bueno, más del 45 fue en este caso, pero eso ¿Cuánto fue? Sí, fue el 49. 49 bueno, la verdad que peor. Es una pregunta, yo soy muy respetuoso de lo que vota la gente. A mí me parece que la gente vota errores, digamos, que se cometieron anteriormente, vota expectativa. Vota un montón de cuestiones que por ahí uno, por supuesto, no está en condiciones de hacer un análisis exhaustivo porque no tiene las herramientas para saber por qué se votó y cómo se votó. Pero en ese aspecto hay que ser respetuoso. Me parece que, en cierta manera, a mí no me cambia saber cómo vota una persona. Simplemente uno hace un análisis y está convencido de una ideología y no se corre esa ideología. Y nosotros sabemos a quiénes defendemos y lo que pretendemos para un país o para una ciudad. Y en ese aspecto entendemos que siempre fue nuestra ideología y nuestra creencia de que tenemos que defender a aquellos que menos tienen. Siempre vamos a estar por ahí, independientemente después de cómo termine votando el votante, la ciudad, el país, en cierta manera. Pero me parece que tampoco sirve decir, no, porque el 49% votó esto, entonces quiere decir que en realidad está avalando esto. Yo creo que hubo muchos factores. En particular, me parece que la elección se polarizó. La gente votó entre 2 opciones, no votó a nivel local, votó a nivel nacional o provincial. Mucha gente, inclusive, que uno le tocaba preguntarle a quién había votado, te decía Vidal cuando Vidal no había participado de las elecciones. Y me parece que inteligentemente lo que logró el gobierno es polarizar una elección, decirle a la gente que había 2 opciones, que uno era el pasado, que lo encarnaban en Cristina, y uno era el futuro, que era Vidal peleando contra las mafias. La gente compró eso, creyó en eso,
y en realidad en vez de priorizar y darse cuenta que lo que hay que votar era a nivel local, porque en definitiva cuando se tiene que tratar el tema del colectivo se trata en la ciudad y no se trata en otro lado, o cuando en realidad se toman decisiones que tienen que ver con la ciudad, se hacen desde acá, priorizó el tema provincial o nacional, y bueno, y hay que respetarlo. ¿Esto tiene que salir por el Consejo Deliberante, el aumento? Exactamente, sí, ¿O sí, por puede ser supuesto. un decreto? A ver, en realidad todo el estudio de costos se presenta en el Consejo, lo tratamos los concejales, y después si en realidad no sale, el intendente lo puede hacer por decreto. Pero tendría que tratarse la semana que viene, después si no se... Nosotros nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario. Nosotros entendemos que es un estudio de costo que repercute precisamente en el bolsillo de los asalariados, de los que menos tienen, y si tenemos que tomarnos una semana o lo que fuere, hasta estar seguro de que realmente el valor es el que corresponde. Además, ayer tuvimos la alternativa de reunirnos con el secretario de Transporte, nos reunimos también con el presidente de la comisión, con Pagnoni, que es oficialista, y le hemos pedido una serie de consideraciones. Le hemos pedido que se vuelva atrás con el tema del 15%, le hemos pedido reconsiderar el tema de los viajes de 20 y de 40, de bajar el índice un poco del aumento. Disculpa, un segundo. Ayer intentamos comunicarnos desde Vorterix con exacto. el concejal Compagnoni y no pudimos comunicarnos desde Newsterix. Desde Newsterix, sí. Y bueno, en realidad quedaron de que obviamente lo iban a plantear en el departamento ejecutivo porque, y es entendible, el concejal Compagnoni nos dijo que él no podía decidirlo ahí y que por ahí nos iba a dar una respuesta. O sea, estamos buscando distintas variantes para ver si realmente podemos bajar el porcentaje y a la vez que bajar el porcentaje, insisto, independientemente de lo que dé el estudio de costo, tiene que haber una política de Estado donde el municipio se haga cargo de subsidiar parte del boleto para que sea más barato. Y si no sale la semana que viene, ¿qué pasa para tratarse con la nueva composición del Consejo Deliberante? Sí, ya queda una sola sesión con el viejo Consejo Deliberante. Exactamente, se trataría con el nuevo Consejo Deliberante. Y ahí le sería más favorable al Ejecutivo. Sí, porque tienen 12 concejales y desempataría el presidente del Consejo, que presumo que sería Vitalini, y en ese aspecto estarían muy cerca de lograrlo. Muy cerca no, concretamente podrían lograr el aumento, ¿no? Y saliendo por el Consejo. Saliendo por el Consejo. Bueno, Pablo, vamos a ver qué pasa con esto. Y esperemos que se pueda ir para el lado donde la gente salga favorecida con esto, porque el colectivo es algo importante para toda la ciudad, porque hay un montón de gente que depende de eso y, como te decía recién, no tiene otra alternativa, ¿no? La alternativa que a veces se toma es deciden, viste, por ahí comprar una motito, ¿no? Porque le sale más barato, porque termina siendo con un riesgo enorme de eso, ¿no? Porque las motitos en la calle tienen su riesgo. Sí, a eso... Y aparte, ¿cómo trasladas una familia en una motito, no? No, y casualmente en una entrevista que me hicieron, una periodista me mencionaba esto, que ella veía que todo esto lo que iba a incentivar a mucha gente precisamente es adquirir una moto, y con todo lo que conlleva esto, porque estaríamos aumentando el riesgo de accidentes, estaríamos colapsando aún más el tránsito, y esto también lo tienen que entender, porque no sea cosa que tratemos de ahorrar con el boleto de colectivo y después tengamos que en realidad a través de la salud tengamos que hacernos cargo, digamos, de distintos accidentes que se pueden producir precisamente porque estamos incentivando a más gente de que se compre un vehículo como una moto que conlleva su riesgo, y lo que vos decís, que por ahí no se puede transportar una familia, y que a veces inclusive yo lo he visto, gente que por ahí se transporta en 3 personas, que también es un riesgo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado cuando tomamos una decisión, y más teniendo en cuenta que el colectivo es la única alternativa que tiene una familia para viajar. Y en ese sentido tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos y tratar de poner todo el esfuerzo para que precisamente esa gente pueda viajar y que le alcance a fin de mes la plata para poder ir a trabajar, ¿no? Muchas gracias, Pablo. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo.